Los padres ricos descuidaron a su hijo nerd toda su vida, negándole las necesidades básicas. Ahora, su exitoso negocio tecnológico los tiene llorando por estafa y suplicando su perdón. Hola chicos, uso un desechable ya que no quiero obstruir mi cuenta principal. Entonces, yo, 27 millones, comencé mi propio negocio con la ayuda de un par de compañeros de la universidad hace un año. Nos ha ido muy bien financieramente y somos rentables en este momento. Hace unos días, mis padres separados, ambos de 54 años, que no me habían hablado desde que me gradué, finalmente me contactaron para preguntarme si estaría dispuesto a permitirles unirse como socios ya que querían invertir en mi negocio. Pero dije que no. No lo comenté con mis amigos, ya que todos conocían mi terrible ecuación con mis padres, y no quería que se involucraran en mi negocio a cualquier costo. Mis padres siempre me descuidaron y se burlaron de mí cuando era niño, lo cual fue realmente extraño porque yo era el tipo de niño del que la mayoría de los padres estarían orgullosos. Ambos están bastante bien, mi padre es cirujano dentista y mi madre es la directora financiera de una empresa. Crecí en un hogar de grandes logros, y naturalmente, fui muy ambicioso desde muy joven. Pero no sé por qué mis padres nunca me apoyaron mucho y se burlaban de mí por ser demasiado nerd. Eran ricos pero apenas contribuían a mis necesidades básicas, simplemente por despecho. No tenía idea de por qué me odiaban tanto hasta que me di cuenta de que indirectamente me culpaban por no poder alcanzar el tipo de éxito que esperaban. Tuvieron bastante éxito pero no fueron famosos como esperaban ser. Me enteré de esto mientras despotricaba con mi tía, la hermana menor de mi papá, ahora 46F, la única persona que me entendió cuando tenía 16 años, y ella me dijo la verdad detrás de su comportamiento irracional y su odio hacia mí desde que pensaba que era mayor. Suficiente para saberlo. Me culparon porque habían tenido que dedicar tiempo y dinero a criarme, y creían que si hubieran invertido la misma cantidad de tiempo, dinero y trabajo duro en sus trabajos que en mí, entonces habrían tenido una situación mucho más complicada. Mejor lugar en sus respectivas profesiones. Me tuvieron por presión de sus familias y ni siquiera querían un hijo. Pero ahora que estaban atrapados conmigo, tenían que lidiar conmigo de alguna manera, y su elección de tratar conmigo fue intimidarme y hacerme sentir mal constantemente. Yo diría que me privaron de muchas cosas cuando era niño porque, aunque todo estaba pagado, nunca tuve ayuda de mis padres. No con cosas pequeñas como tal vez tareas o proyectos, y definitivamente no con cosas más grandes como peleas en la escuela. Si pedía algo que no necesitaba en absoluto, simplemente me rechazaban o, peor aún, se burlaban de mí. Se burlaban de mi apariencia, lo cual era fácil ya que yo era bastante flaco y parecía un nerd, y si no era así, se burlaban de mi afinidad por las computadoras y me decían que de mayor me convertiría en un informático y nada más, así que invertir en mí fue una pérdida de dinero. Me sentí gravemente descuidado emocionalmente, y además, este es el tipo de insultos a los que estaba acostumbrado cuando era niño. En ese momento, no veía nada malo en ello y en cambio solía creer que debía haber algo malo en mí, razón por la cual mis padres no me aman como otros aman a sus hijos. Fue bastante jodido, pero para mí era normal. En mi adolescencia, comencé a rebelarme un poco contra eso, pero mi papá lo cerró bastante rápido y amenazó con tirarme a la calle si no me portaba bien. Así que recurrí a hablar de ellos con mi tía, quien me preguntó 1000 veces si quería que los denunciara, pero yo seguía diciendo que no porque tenía miedo de lo que pasaría después. Mi tía no podía adoptarme y yo no quería ser una carga para nadie, así que elegí sufrir en casa de mis padres. Y cada vez que las cosas se ponían difíciles, hablaba con mi tía y me sentía mejor. Luego, cuando descubrí la razón detrás del comportamiento de mis padres, decidí que iba a desaparecer de sus vidas después de terminar la universidad, ya que ellos no me querían. Me habían enviado a la escuela pública. Lo siento si sueno arrogante, pero creo que de todos modos fue un desperdicio de mi potencial. Eso debería haber sido una pista suficiente para saber que les importaba un comino mi educación o incluso yo en general. Pero todavía tenía algunas expectativas de ellos, que se fueron al infierno cuando me dijeron que después de que terminara la secundaria y cumpliera 18 años, ya no tendría un lugar en su casa hasta que hiciera algo por mí mismo. Y además, tampoco pagarían mi matrícula universitaria. Finalmente me quebré y les dije que no podían hacerme esto porque sabía que tenía un futuro brillante.
He sido un estudiante sobresaliente toda mi vida, y si me echaran en esta etapa de mi vida, justo antes de comenzar la universidad, estarían poniendo en peligro mi futuro. Se mostraron inflexibles y me dijeron, ni siquiera tienes mucho futuro que podamos poner en peligro, así que deja de pensar tan bien de ti mismo. Entonces me dijeron que no debería albergar esperanzas de un futuro brillante porque mis profesores y amigos me habían hecho creer erróneamente que yo era un genio y que un humilde informático que arreglaba ordenadores para tontos en oficinas corporativas es probablemente el puesto más alto que pueda ocupar. Alguna vez podré conseguirlo. Honestamente, fue algo bastante ridículo decirlo porque incluso estos chicos de ti supuestamente humildes están bastante versados en su propia manera y son igualmente merecedores de respeto. Pero mis padres, ignorantes y repugnantes, nunca entenderían eso. Traté de conseguir que pagaran mi matrícula. Al menos me preocuparía por mi alojamiento más tarde, pero ellos no cedieron, así que me escapé de casa unas semanas antes de cumplir 18 años y me presenté en casa de mi tía. Solicité becas para muchas universidades mientras mi tía seguía intentando persuadir a mis padres, pero sin suerte. Finalmente, decidimos que asistiría a la universidad donde me eximieran del mayor porcentaje de mi matrícula. Afortunadamente, ingresé a una universidad con una beca del 80% y también tenía un programa de informática decente, así que estaba satisfecho con él. Mi tía decidió pagar la cantidad que necesitaba. Ella está en ventas y no ganaba tanto como mis padres en ese entonces. Ella era bastante de clase media, pero aún así estuvo de acuerdo, y ayudó que mi matrícula fuera bastante baja ya que era un estudiante becado. Solo regresaba a casa si era absolutamente necesario para mí, y en caso contrario, me quedaba en mi dormitorio porque mi tía viajaba a menudo por trabajo. Así es como planeé seguir adelante con la universidad y mi vida mejoró una vez que salí de la casa de mis padres. Ya no estaba preocupada ni ansiosa todo el tiempo, así que me sentí mucho más feliz y pude hacer amigos mucho más fácilmente que antes. Así conocí a mis amigos y socios comerciales actuales, quienes acordaron crear nuestra propia empresa de té y ahora nos va relativamente bien. Pensé que a mis padres no les importaría lo que estaba haciendo ya que nunca les importó cuando estaba en la escuela, pero cuando supieron que me estaba graduando de la universidad y que era el mejor estudiante, decidieron asistir a la ceremonia. Pero no pudieron entrar porque no les compré las entradas, y tampoco los invité porque no nos hablábamos. Nos reunimos después de que terminó la ceremonia y me sorprendió mucho verlos de pie con mi tía, quien parecía tan molesta como yo porque probablemente había tenido que lidiar con ellos después de la ceremonia de graduación. Tenía planes de salir a beber con mis amigos, pero en lugar de eso, pasé las siguientes 2 horas en la habitación del hotel de mis padres peleando y discutiendo con ellos. Estaban enojados porque no los habían invitado a la graduación, pero mi tía sí quería una explicación, lo cual fue gracioso porque, hola, no me dejaron vivir con ellos, me echaron a la calle a los 18 y luego me dijeron que no pagarían mi matrícula incluso cuando pudieran permitírselo. Eso más todos los malos tratos y problemas emocionales que me causaron durante mi niñez y hasta bien entrada mi edad adulta. No pensé que merecieran una explicación, pero no quería que hicieran un berrinche fuera de mi campus universitario, así que los acompañé al hotel antes de perder los estribos con ellos. Les dije que no quería volver a verlos nunca más, y que si intentaban contactarme, entonces me aseguraría de obtener una orden de protección o algo contra ellos, y luego saldría del hotel para ir a encontrarme con mis amigos. No iba a dejar que me arruinaran un día feliz. Y después de eso no hablé con ellos. Más tarde supe de mi tía que estaban decepcionadas y enojadas, pero se habían ido y estaban discutiendo la idea de desheredarme, lo cual no hizo ninguna diferencia porque tampoco esperaba que me dejaran nada. Así que eso fue todo. Han pasado casi 7 años desde que eso sucedió y no hemos hablado desde entonces. Hace un par de días me llamaron de la nada. Le pidieron mi número de teléfono a mi tía, y ella se lo dio porque le dijeron que querían disculparse. Me dijo que quería avisarme sobre eso, pero se le había olvidado, y lo entiendo, está ocupada hoy en día, así que está bien. Pero no se disculparon por nada y fueron directos a la propuesta de negocio porque ahora invertir en mí les resulta rentable en comparación con hace tantos años. Obviamente los rechacé, colgué y luego los bloqueé. También se lo conté a mis amigos, pero a ellos no les importó que lo rechazara sin consultarles primero porque conocían mi historia personal con mis padres.
No sabía qué más esperar después, pero al día siguiente, me respondieron etiquetándome a mí y a todos mis amigos en una publicación mordaz en Facebook donde hablaban de que yo no era el genio de las computadoras hecho a sí mismo que hice. Yo mismo parecía ser simplemente un tipo con daddy's money que había logrado crear un negocio moderadamente exitoso, todo gracias a sus padres. Pero ahora me negaba a reconocer la ayuda que me habían brindado a lo largo de estos años. Me quedé estupefacto ante el post y casi los llamé para regañarlos. Pero antes de cualquiera de entonces, decidí vengarme de ellos con algo que me había guardado para mí durante años. Tenía un par de vídeos antiguos de ellos de cuando era adolescente y todavía vivía con ellos, donde documentaba todos los días de mi vida viviendo con mis padres en caso de que alguna vez tuviera que demostrarlo en la corte o lo que sea. Que eran padres terribles. Nunca publiqué porque no quería tener nada que ver con ellos, y si publicaba estos vídeos de ellos siendo groseros conmigo, burlándose de mí y actuando como si yo fuera lo peor que le pudo haber pasado a la humanidad, entonces seguramente habría repercusiones por ello, y en aquel entonces, simplemente no quería ningún drama así que lo dejé pasar. Sin embargo, esta publicación suya en Facebook cambió todo y finalmente las publiqué. Aquí es donde podría haber sido el imbécil. Usé mi perfil público en Instagram, escribí un título largo explicando mi historia con mis padres y luego subí los vídeos para denunciarlos. Después de eso, llamé a mi abogada y le informé de lo que estaba pasando, pero ella ya estaba un paso adelante y comenzó los trámites para presentar una demanda por difamación contra mis padres por lo que habían hecho. Ella también estaba a punto de ponerse en contacto con mis compañeros para preguntarles si estarían de acuerdo con esta demanda, ya que sus nombres también aparecieron en la publicación de Facebook. Ya hubo un par de comentarios en su publicación de algunos de mis familiares y algunos amigos de mis padres diciendo que es genial que finalmente haya sido expuesto y que nunca trabajarían con nosotros, por lo que definitivamente teníamos motivos para demandar. También envié esas capturas de pantalla a mi abogado para usarlas en el futuro y también se lo conté a mis socios comerciales para que estuvieran informados. Entonces, una vez hecho todo, esperé a que me llamaran pidiendo perdón, y a los pocos días sí me llamaron para pedirme el número de mi tía, pero me llamaron exigiendo una disculpa y diciendo que me había equivocado al publicar esos vídeos porque mientras ellos publicaron su perorata sobre mí en sus cuentas personales en Facebook, lo que significaba que solo unas pocas personas lo verían, yo lo publiqué en mi perfil público y mucha más gente iba a verlo ya que tenía un número importante de seguidores. Me dijeron que tenía que eliminar esa publicación lo antes posible porque la gente ya había comenzado a enviarles mensajes llenos de odio y algunos incluso los amenazaban. Todo esto podría efectivamente terminar con sus carreras, ya que no salieron bien parados en los vídeos que publiqué, y si sus empleadores vieran estas publicaciones entonces estarían jodidos. Me puse un poco a la defensiva y les dije que se lo merecían y luego colgué. Pero archivé esas publicaciones y apagué mi teléfono por un tiempo. Cuando finalmente volví a mi teléfono después de un par de horas, mis padres me enviaron un correo electrónico informándome que se disculpaban por todo lo que había sucedido en el pasado, pero también mencionaron que lo que había hecho en represalia era horrible. Además, publiqué vídeos personales que los mostraban sin su consentimiento y aparentemente eso también fue motivo para que ellos demandaran. Supongo que les habían presentado una demanda por difamación, así que me dijeron que tenía que retirarla o de lo contrario, no dudarían en hablar de lo poco ético que había sido y que eso sin duda afectaría negativamente a mi negocio. He discutido esto con mis socios comerciales, y ellos realmente no creen que haya ninguna razón para que nos retractemos de la demanda porque piensan que hicimos las cosas de la manera correcta, a diferencia de aquellos que mintieron y presentaron hechos distorsionados solo para hacerme parecer como un mentiroso y me quita credibilidad. Tienen razón, pero por alguna razón, todavía me siento culpable porque se disculparon en el correo electrónico y sé que esta demanda va a ser mala para todos nosotros de una forma u otra debido a todas las negatividad que se le atribuye. No entiendo qué hacer ahora. Ida por demandar a mis padres por difamación a pesar de que me pidieron disculpas. Actualización 1. Hola chicos, he decidido seguir adelante con la demanda por un par de razones. De todos modos, no fue mi decisión sola ya que mis amigos también estuvieron involucrados. Y aunque su publicación no fue tan vista como la mía cuando la subí, estoy seguro de que un par de personas aún la vieron y realmente podría haber afectado mi negocio.
La intención también era dar publicidad negativa a mi personalidad y mi empresa para que puedan elevar su ego al arruinar el trabajo de mi vida. Por eso creo que la difamación es un juego limpio. Además, sus disculpas no significan mucho cuando solo se disculparon y solo se dieron cuenta de que sus propias carreras estaban en juego si no lo hacían. Así que en realidad no lo decían en serio, simplemente dijeron que lo sentían porque sí. Había sido suave con mis padres durante casi toda mi vida, debido a que les tenía miedo, incluso como adulto que tiene casi 30 años, tengo miedo incluso de enfrentarme a ellos porque así es como me han conectado, supongo. El miedo está tan arraigado que ni siquiera me di cuenta de que era miedo hasta que ustedes en los comentarios me señalaron exactamente cuántas veces había tenido la oportunidad de decirle a la gente la verdad sobre mis padres en el pasado, pero no lo hice a propósito, todo porque tenía miedo de lo que pudiera pasar. La cuestión es que ahora sé que no me puede pasar nada y ahora soy yo quien está en el poder, así que realmente no pueden tocarme. Entusiastas, y luego veremos qué pasa una vez que hayamos terminado. Una cosa de la que estoy seguro es que me aseguraré de que paguen. Ya dejé de ser el chico bueno, especialmente con las personas que no lo merecen. Mis padres fueron francamente crueles conmigo y ningún niño merece crecer en una casa como esa. Así que ahora que tengo la oportunidad de vengarme de ellos a mi manera, definitivamente lo haré. He sido la persona más grande hasta ahora, pero no veo ninguna razón para continuar así cuando siguen molestándome una y otra vez solo porque quieren un lugar en el centro de atención. Es simplemente repugnante y no lo toleraré. Ya no. Actualización A. Mi tía se comunicó conmigo hoy para preguntarme qué decidí hacer con la situación con mis padres y le dije que estábamos siguiendo adelante con la demanda. Ella quedó satisfecha con la respuesta y luego me dijo que estaba orgullosa de mí. También se disculpó por no haber hecho nunca lo suficiente cuando yo era niño, pero, sinceramente, no la culpo. En aquel entonces, ella también estaba tratando de abrirse camino en el mundo y comenzar su carrera, por lo que realmente no podía permitirse el lujo de cuidar de mí. Pero cuando fue necesario, ella dio un paso adelante e hizo lo necesario, y siempre estaré agradecido por eso. Mis abuelos y todos los demás miembros de mi familia estaban prácticamente enamorados de mis padres, por lo que ninguno de ellos se lo creería si les dijera cómo eran mis padres en realidad y cómo me trataban. Incluso si mi tía hubiera ido a CPS, habría habido muchas posibilidades de que yo hubiera terminado en un hogar de acogida o algo peor. No estoy diciendo que ella sea perfecta, pero siento la necesidad de salir en su defensa cuando hay tanta gente aprovechando la oportunidad para odiar a la única persona que alguna vez se defendió y trató de estar ahí para mí. En cualquier capacidad que pudiera. No me importa si lo que hizo estuvo bien o mal, pero todo lo que hizo fue lo suficientemente bueno para mí. Eso es todo. No he hablado con mis padres después del correo electrónico y probablemente todavía estén esperando que retire la demanda. Han pasado 4 días y hemos decidido que primero vamos a seguir adelante con un mediador designado por el tribunal para las negociaciones y luego, si surge la necesidad, dejaremos que el caso vaya a los tribunales. Pero por ahora, lo que estamos tratando de lograr es un acuerdo extrajudicial. Mis padres tienen dinero y mucho, así que no es que yo tenga nada de que sentirme culpable. Y ellos son los que la cagaron, así que claro, tienen que pagar por ello. No sé qué pasa con sus trabajos en este momento, ya que hubo mucho alboroto por su parte cuando publiqué esos vídeos de ellos, alegando que estaba poniendo en riesgo sus trabajos al hacer esto. No puedo creer la cantidad de iluminación y drama que estaban llenos de sus llamadas telefónicas y correos electrónicos. Tengo suerte de no ablandarme y enamorarme de nada de eso porque habría sido bastante triste y patético. Y pensar que incluso intentaron equiparar los dos incidentes como si lo que yo había hecho fuera tan malo como lo que ellos habían hecho, si no más. Estaban difundiendo rumores falsos sobre mí y yo simplemente estaba tomando represalias exponiendo su verdad frente al mundo. Honestamente, tengo la intención de desarchivar los vídeos una vez que se realice esta mediación porque realmente merecen ser expuestos. Sus caras reales deberían ser conocidas por todo el mundo. Actualización 3. Entonces, el tribunal finalizó el mediador para nuestras negociaciones hoy y fuimos notificados. Mis padres me llamaron, los había desbloqueado por el momento para esta conversación, para preguntar cuándo exactamente iba a retirar la demanda porque las cosas se estaban yendo de las manos ahora.
Les dije que eso no estaba pasando y se fundieron por completo. La llamada fue tan caótica que apenas pude entender qué estaban exactamente tratando de decirme, pero pude ver que estaban enojados por eso. Hubo muchos gritos incoherentes, así que colgué al cabo de un rato. Pero luego me llamaron de nuevo, y fue mi papá quien me dijo que realmente lo estaba cabreando y que acrobacias como estas no iban a asustarlo. Me defendí y les dije lo que pensaba de ellos y dejé salir todo lo que quería decir. Fue duro, pero muy necesario, y me siento mucho mejor después de decirles todo lo que tenía que decirles. Después de eso, colgué sin dejarles tener otra oportunidad de discutir, pero aún así vinieron detrás de mí. Toí llamaron a mi tía y le dijeron que los estaba demandando por razones completamente arbitrarias, lo cual ni siquiera es cierto, y trataron de manipularla para que se sintiera mal por ellos para poder persuadirme de que detuviera el proceso. Mi tía no es un hueso duro de roer de todos modos, y mis padres ya habían usado la tarjeta, pero somos familia con demasiada frecuencia en el pasado como para que ya fuera efectiva. Entonces ella les dijo lo mismo que yo le había dicho. Ella les dijo que podía darle su simpatía pero nada más, y que si la molestaban más después de esto, entonces ellos también perderían su simpatía, pero que definitivamente los denunciaría a la policía por molestarla incesantemente. Así que eso fue muy bueno de su parte, y después de eso, no supe nada de ellos durante varias horas hasta la noche. Al parecer, mis padres se habían puesto en contacto con todos los miembros de la familia cuando fracasaron en su intento de poner a mi tía de su lado y les dijeron que yo iba a perseguirlos legalmente sin ningún motivo. Entonces todos empezaron a enviarme mensajes de texto con lo mismo. Fue una idea mal ejecutada porque era muy evidente para mí que enviarían a todos un texto de plantilla, pero en lugar de cambiarlo un poco, la mayoría de las personas simplemente me enviaron exactamente el mismo mensaje. Entonces me quedó claro que mis padres los habían metido en esto con la esperanza de poder hacerme cambiar de opinión. Honestamente, es triste lo mucho que están tratando de arreglar esto ahora que saben que están jodidos. Actualización 4. El procedimiento ha comenzado oficialmente, estamos tomando un descanso ahora mismo. Acabo de terminar el almuerzo y ahora estoy escribiendo esto en el vestíbulo. Mis padres fueron crueles, pero claramente están perdiendo esto y tendrán que aceptar nuestros términos si quieren evitar el tribunal. Cuando hicimos una pausa para almorzar, mi padre me estaba lanzando dagas y mi madre intentaba para consolarlo como si fuera una mujer indefensa de una película. Pero nadie se creyó su acto porque sabíamos que eso era lo que realmente era, un acto. Mis amigos y socios comerciales me han apoyado mucho y han estado ahí para mí en cada paso del camino, lo cual estoy realmente agradecido. Incluso hace un momento, uno de mis amigos me dijo que estaba allí si quería hablar después de esto, ya que sabía que era muy pesado emocionalmente para mí. Y, sinceramente, estoy increíblemente agradecida de que, a pesar de unos padres tan horribles, todavía fui bendecida con grandes amigos y una tía que me ama. Estoy muy agradecido por todo lo que tengo.